Good morning, everyone. High Commissioner Bachelet, Foreign Minister Ferrer, Excellencies, distinguished participants, colleagues, and friends. I am honored as the chair of the UN Working Group on Business and Human Rights to welcome you to the 5th Regional Forum on Business and Human Rights for Latin America and the Caribbean, and to moderate this high-level opening plenary. I am addressing you in my capacity as chair of the Working Group on Business and Human Rights, a group of 5 independent experts from different regions. The Working Group has organized this forum together with the Office of the UN High Commissioner for Human Rights since 2016. Thanks to the support of the EU in this context of the Project on Responsible Business Conduct in Latin America and the Caribbean, we have been able to strengthen this multi-stakeholder dialogue, enhancing the regional exercise of peer learning, accountability, and the race to the top. We are very pleased to collaborate with the Office of the High Commissioner for Human Rights, the ILO, the OECD, and the EU in the context of this project and the regional forum. Let me thank Angel Correa, Secretary General of the OECD, and Guy Ryder, ILO Director General, as well as Hilde Hardeman, Head of the European Commission Service for Foreign Policy Instruments, and their respective teams for their partnership and contribution. Thank you to everyone following from around the region as well as from other parts of the world today. We have 45 sessions on an amazing range of different topics. Some sessions are directly led by the Working Group, the Office of the High Commissioner, ILO, and OECD, but the majority, I am pleased to say, are led by other stakeholders. We have 190 speakers from different sectors and approximately 4,000 registered participants representing different sectors and countries. It is very encouraging that governments from the region are well represented, with 6 ministers and 5 vice ministers this year. This year's forum has the title, Responsible Business Conduct in Difficult Times, Turning Challenges into Opportunities. These are indeed difficult times for this region and the world. We are at a turning point and an inflection point for the future we want. Is it a future of closed borders, conflict, rising inequality, climate crisis, global pandemics, and discrimination? Or is it a path of resilience, inclusion, justice, peace, and prosperity? As we reflect today, there are 2 key commitments made by states that are fundamental. Both recognize that responsible business is a key part of the solution. The first is the 17 Sustainable Development Goals that set forth the aspirations we have for people and the planet. The second is the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, brought to life by the UN Human Rights Council in 2011, and the universally accepted framework for how to realize corporate respect for human rights. Grounded in international human rights and labor standards, their 3 pillars tell us what is needed. States must protect human rights, including through mandatory measures. Business should respect human rights. And when harms occur, victims need access to remedy. The working group that I am chairing has a mandate to promote the guiding principles. Let me take this opportunity to highlight that in the lead off to the 10th anniversary of the guiding principles in June next year, we are undertaking a new project, Business and Human Rights, towards a decade of global implementation. This project is being led by my colleague and vice chair from the Latin American region, Dante Peche. This project will take stock of the first 10 years of implementation of the guiding principles, and also design a roadmap for action in the decade toward 2030. Our goal is to help unleash the full potential of the guiding principles to support our collective efforts to achieve the future we want. The roadmap will be launched in June next year. The regional forum will help serve as input from stakeholders in the region to our stock taking and discussions on forward-looking solutions, and this will help inform the roadmap. We will also have a session on the 9th of September specifically dedicated to this project. This week, we are all issuing a call for input. We are listening actively, and we invite you all to contribute to the future we want. I would now like to turn to our keynote speakers. Our first speaker today is the UN High Commissioner, Michelle Bachelet, and our second keynote speaker will be Panama's Foreign Minister, Alejandro Ferrer. High Commissioner, thank you for joining us today. Thank you, Anita. Great to see you in this virtual workshop and seminar. But let me turn now to Spanish because the majority of people speak Spanish. Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Alejandro Ferrer, Excelencias, estimados participantes, colegas, amigas y amigos.
Agradezco vuestra invitación a ser parte de la inauguración de este foro regional sobre empresas y derechos humanos. Mi oficina tiene, como decía Anita, el placer de organizar una vez más este foro, junto con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Como el año pasado, el foro se lleva a cabo en el marco del proyecto conjunto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, en cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y, por cierto, la Unión Europea. A lo largo de estos años, el foro se ha convertido en una reunión clave en América Latina y el Caribe, fomentando el diálogo acerca de las empresas y los derechos humanos entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y otros grupos. Tal como se ha recordado aquí, estos son tiempos duros, marcados por los impactos de la COVID-19 en todo el mundo. Y la región de América Latina y el Caribe se ha visto severamente afectada. Tener este diálogo sobre las implicancias de las actividades empresariales para los derechos humanos y la conducta empresarial responsable adquiere entonces una enorme relevancia. Este foro regional también nos ofrece la oportunidad de hacer una reflexión conjunta acerca de los obstáculos hasta la fecha, así como los nuevos desafíos y oportunidades existentes para la aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y derechos humanos, tal como recordaba Anita, cuyo 10º aniversario celebraremos el próximo año. Poner en práctica los principios es esencial y es urgente, especialmente en estos momentos en que nos enfrentamos a los devastadores impactos de la COVID-19. Según estimaciones recientes de la CEPAL, la región de la América Latina y el Caribe experimentará una caída del Producto Interno Bruto del 9,1% el año 2020, y ello conducirá a una tasa de desempleo de alrededor de 13,5% en la región a fines de este año, así como un incremento de la pobreza en la región, llegando a más de 37,3% de la población. Estamos hablando de más de 230 millones de personas. La pandemia ha expuesto profundas e inquietantes desigualdades, así como la discriminación sistémica existente en todas nuestras sociedades. Y claro, no es aceptable volver a ese estado. Tenemos el deber y al mismo tiempo una gran oportunidad de reconstruir mejor. Es decir, cuando la gente dice queremos volver a la normalidad, la verdad que no podemos volver a la normalidad anterior, que era una normalidad conducente de desigualdades, de injusticias, y que no permitió enfrentar adecuadamente esta pandemia y que además generó un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables. Entonces requerimos volver a reconstruir mejor. Se requieren entonces nuevas alianzas basadas en los derechos humanos y en los objetivos de desarrollo sostenible. Como ha dicho el secretario general, necesitamos y lo voy a citar, nuevo contrato social para una nueva era. Los estados y el sector privado, empresas e inversionistas deben aprovechar este momento para forjar una nueva normalidad basada en los principios rectores, las líneas directrices sobre empresas multinacionales de la OCDE y la declaración tripartita sobre empresas multinacionales de la OIT. En paralelo, avanzar en la aplicación e implementación de esos instrumentos internacionales nos preparará mejor para una próxima crisis, sobre todo al dirigir nuestra atención colectiva a la emergencia climática y a otras amenazas a los derechos humanos derivados de las injusticias y las crecientes desigualdades. Los principios rectores pueden guiar a los gobiernos y a las empresas hacia una recuperación social y económica sostenible y basada en los derechos humanos. De hecho, desde su aprobación unánime por parte del Consejo de Derechos Humanos, los principios han inspirado la elaboración de políticas públicas en América Latina y el Caribe, incluyendo la elaboración de planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos en un creciente número de países. Los principios también han comenzado a plasmarse en las políticas de empresas y asociaciones empresariales, pero es necesario incrementar los esfuerzos para que estos principios se conviertan en realidad y situar el respeto a los derechos humanos en el centro de la forma de hacer negocios. Por otro lado, mi oficina ha documentado una multitud de conflictos sociales relacionados con actividades empresariales en la región, en muchos casos ligados a violaciones de los derechos humanos de los trabajadores y de las comunidades afectadas por estas actividades. La debida diligencia en materia de derechos humanos basada sobre estudios de impacto de derechos humanos desarrollados de forma participativa e inclusiva, el diálogo y las consultas son herramientas claves para evitar y responder a estas situaciones. Hemos acompañado a personas defensoras de derechos humanos,
muchas de ellas indígenas, afrodescendientes y mujeres, quienes por pronunciarse contra los daños causados por la actividad empresarial han sido víctimas de amenazas, agresiones, criminalización e incluso de asesinatos. Y los estados tienen la obligación de crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos, y cuando los derechos de las personas se ven afectadas, los estados deben garantizar un recurso rápido y adecuado, así como una reparación integral para las víctimas, incluyendo garantías de no repetición. El respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, incluso a la consulta previa, libre e informada, es de gran importancia para todas las cuestiones que les afecten, entre ellas las actividades empresariales que se desarrollan en territorios indígenas y la adopción del marco regulatorio que rigen estas actividades. Es alentador ver que cada vez más empresas reconocen su responsabilidad en relación con sus actividades y sus cadenas de valor, incluso en tiempos de crisis. La integración de los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza también están cobrando impulso en el sector de la inversión, incluyendo tanto a los inversionistas institucionales como a la inversión privada y a los bancos multilaterales de desarrollo. Al igual que en la relación con las empresas comerciales, las instituciones financieras deben integrar en sus operaciones la debida diligencia en materia de derechos humanos en consonancia con los principios rectores. Excelencias, amigas y amigos, estos son sin duda tiempos llenos de incertidumbre, pero una cosa es cierta, estamos todos juntos en esta crisis. Si una persona está en riesgo, todos están. Entonces debemos centrarnos primero en los más vulnerables. La forma en cómo nos recuperemos de la pandemia y reconstruyamos dependerá en gran medida de la solidaridad mundial y de la acción multilateral, pero también de la participación de todos los sectores de la sociedad. Y junto con la superación de la pandemia, tenemos por delante la década de acción por los objetivos de desarrollo sostenible. Y a lo largo de estos días, ustedes van a reflexionar cómo los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, reforzados y complementados por la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales de la OIT y las líneas directrices de la OECD sobre empresas multinacionales, son relevantes en estos esfuerzos en América Latina y el Caribe. Les deseo entonces debates fructíferos y francos en este foro regional. Cada uno de ustedes tiene un rol en la extraordinaria tarea que tenemos por delante: reconstruirnos mejor sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Thank you very much, High Commissioner. We'll now hear from Minister Ferrer, our second keynote speaker. Sobre empresas y derechos humanos para América Latina y el Caribe, titulado La conducta empresarial responsable en tiempos difíciles, convirtiendo los desafíos en responsabilidades. En primer lugar, para Panamá, los derechos humanos son un principio rector no solo de la política exterior, sino de la acción de gobierno. Con orgullo podemos decir que la Declaración de los Derechos Humanos acordada en 1948 en París recoge e incorpora las sugerencias que la delegación de Panamá hiciera en ese sentido durante la Conferencia de San Francisco en 1946. Por otro lado, también consideramos que la conducta empresarial responsable es la respuesta correcta a los retos de sostenibilidad desde su triple dimensión: social, ambiental y de buen gobierno. Este compromiso y responsabilidad no solo redunda en una mejora para la sociedad, para el medio ambiente, sino que también tiene un impacto significativo en la competitividad, en la eficiencia de las propias organizaciones, en sus trabajadores, y contribuye al desarrollo sostenible del país y, por ende, a una sociedad más próspera, más equitativa, más solidaria y más justa. Este año, el foro va a brindar a todos los países participantes de la región un espacio para estimular el diálogo
sobre la promoción de prácticas de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe en el contexto de esta pandemia, y facilitará el intercambio de experiencias de los diferentes países sobre la aplicación de estos principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y los planes nacionales de acción. Sin duda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas marcan la senda que los Estados, como promotores y principales responsables de su consecución, han de seguir para avanzar hacia un mundo más justo a través de un impacto positivo en el planeta, en las personas, en la prosperidad y en la paz. En esa misma línea, los derechos humanos son parte transversal de la hoja de ruta que propone dicha agenda, para alcanzar así un desarrollo sostenible a nivel global. En ese sentido, es de suma importancia la participación decidida del sector privado en la implementación y ejecución de esta Agenda 2030 y además supone una gran oportunidad para las empresas que con visión de futuro puedan traducir esas necesidades globales en soluciones de negocios. En este contexto, Panamá, como país comprometido con la protección de los derechos humanos, participa en el proyecto conjunto sobre conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe y lleva a cabo un plan nacional de responsabilidad social y derechos humanos. Su misión es acelerar la acción del gobierno de Panamá con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de la definición de un marco que impulse las líneas estratégicas ya definidas y que dé lugar a nuevas áreas de trabajo para posicionarnos como un país más inclusivo, más competitivo y sostenible. Esta pandemia, esta crisis, ha tenido y tendrá indudablemente enormes consecuencias económicas y sociales. Una caída del Producto Interno Bruto, pero sobre todo pérdida de empleos y pobreza. Es por eso que la conducta empresarial responsable se convierte en una herramienta clave para que este proceso de reinvención a corto plazo de nuestra economía y de los negocios sea inclusiva, sea sostenible y sea respetuoso de los derechos humanos, laborables y del medio ambiente. Por lo tanto, es el momento justo e indicado para implementar el Plan Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos de Panamá para construir una nueva sociedad, una mejor realidad para todos nosotros. Una sociedad más justa, más equitativa, lo que en nuestro plan de gobierno llamamos la lucha contra la quinta frontera, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esta elaboración de este plan ha utilizado fuentes de información y modelos de otros países y tiene un apoyo decidido. 11 ministros de Estado de Panamá lo suscribieron. Involucra y empodera a grupos claves, promueve la visibilidad de herramientas, de iniciativas de protección a los derechos humanos y de cooperación en todos los aspectos vinculados con la consecución de la Agenda 2030. Desde la primera reunión celebrada en el año 2013, este foro se ha convertido en la principal plataforma de intercambio de buenas prácticas y aprendizaje entre múltiples partes interesadas en relacionarse con los derechos humanos y las actividades empresariales de la región. Estoy seguro que este encuentro será una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas de todos los sectores y estoy seguro que contribuirá al avance y búsqueda de soluciones para que en alianza público-privada se logre encaminar a América Latina y al Caribe en el cumplimiento de esas metas de desarrollo sostenible. Les deseo a todos el mejor de los éxitos en estas jornadas. Thank you very much, High Commissioner, ministers. We will now turn to our first panel. The COVID-19 pandemic has generated an unprecedented crisis with severe and lasting economic and social consequences for Latin America and the Caribbean. We have heard about some of these consequences already from the High Commissioner and from the Minister today. We will now turn to our first distinguished panel with international and regional organizations to hear their perspectives on how responsible business conduct presents a better way forward. But first, a few words about the nature of this forum.
I'm pleased to see that a wide range of stakeholders, including civil society, indigenous peoples, human rights defenders, unions, business, and governments, are participating in this dialogue today. Having the different actors at this virtual table is essential to enable multi-stakeholder dialogue about challenges and solutions, even more so during this pandemic. At the same time, we recognize that true multi-stakeholder dialogue is not easy, and we do not expect that people coming from different backgrounds will always be in agreement. We have to remind ourselves why we have this forum. It is to have that dialogue and to listen to one another. As we know all too well, there are still far too many examples of irresponsible business conduct, sometimes business in cooperation or collusion with government authorities, with dire human rights and environmental consequences. We cannot close our eyes to the protection gap, lack of accountability, and corruption that are at the root of many business-related human rights abuses need to be addressed. We have to confront the challenges and listen to critical voices and the voices of affected people while discussing solutions, good practices, responsible business, and ways forward in a frank and constructive manner. Turning to our high-level panel this morning with international and regional organizations, I have the honor of introducing our three panelists. We have Guy Ryder, the Director General of the ILO, the International Labor Organization, Angel Correa, Secretary General of the OECD, and Hilda Hardeman, Head of the European Commission Service for Foreign Policy Instruments. Okay. We will, in a request to all participants, we invite all of you to discuss and comment through the online platform in terms of comments, observations, and questions. We will begin with a question addressed to Director General Ryder of the ILO. Director General Ryder, the current COVID-19 pandemic is having an enormous impact on the world of work. Why should respect for human rights and decent work be central in building back better and a cornerstone of the better normal? Muchas gracias, Anita. Querida Michelle, señoras y señores, es un placer participar en esta importante consulta regional sobre empresas y derechos humanos, que este año, por cierto, se realiza en circunstancias muy diferentes y muy difíciles. Porque el mundo del trabajo está siendo profundamente afectado por la crisis de la COVID-19, que ha revelado la extraordinaria precariedad y las injusticias que afectan a millones de personas en las Américas y alrededor del mundo. Las masivas disrupciones en el mundo del trabajo que ha causado la pandemia afectan a todos los sectores y a todas las categorías de trabajadores. Pero algunos se han visto particularmente golpeados, tanto por la crisis sanitaria como por el impacto socioeconómico. Los trabajadores informales, los jóvenes y las mujeres. Y como resultado, existe el riesgo de que se produzca un retroceso importante con respecto a los avances logrados en materia de reducción de la pobreza, igualdad de género y de manera general en la realización de la Agenda 2030. En América Latina y el Caribe, muchos países llevan meses luchando contra brotes importantes y la pandemia está lejos de desaparecer. Millones de trabajadores y empresas se han visto afectados por las medidas sanitarias para impedir contagio y el cierre de los lugares de trabajo. IT estima que durante el segundo trimestre de este año se perdieron 20% de las horas de trabajo en la región, lo que equivale a la pérdida de 47 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Y la CEPAL estima que 2.7 millones de empresas, pequeñas y medianas empresas, podrían cerrar. Y en la región, la efectividad de las medidas de emergencia para impedir el contagio de virus y estimular la economía han sido fuertemente limitados por la alta desigualdad, la prevalencia de la economía informal, las limitaciones de los sistemas de protección social. Esta es tanto una crisis humanitaria, social y económica como una crisis mundial sanitaria. Y los pobres
y más vulnerables han sido los más afectados. Ahora, la crisis devastadora como es, nos brinda también la oportunidad para reconstruir mejor, crear un mejor mundo de trabajo después de la COVID-19. El respeto a los derechos humanos y el trabajo decente deben tener un lugar central en este esfuerzo y juntos debemos aprovechar esta oportunidad. La crisis no puede ser una excusa para debilitar los derechos laborales. Al contrario, las normas internacionales de trabajo proveen una fundación probada y fiable para las políticas de respuesta a la crisis, enfocadas en una recuperación sostenible y equitativa. Más aún, el respeto por estas normas contribuye a fortalecer una cultura de diálogo social y cooperación en el lugar de trabajo, que es clave para una recuperación segura y para crear un mejor futuro con seguridad económica, igualdad y oportunidades y justicia social. En la Cumbre Mundial de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo, que se celebró aquí en Ginebra el mes de julio pasado, gobiernos, empleadores y trabajadores resaltaron las áreas principales en las cuales se deben enfocar los esfuerzos de recuperación para construir una normalidad mejor. Y estos incluyen la seguridad y salud en el trabajo, la formalización de la economía informal, la protección social y el desarrollo de competencias. Nosotros disponemos de mecanismos muy eficaces para retomar la normalidad en el mundo del trabajo. Voy a mencionar 3. Primero, en 2019, los gobiernos, empleadores y trabajadores del mundo adoptaron la Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo. Esta reconoce los cambios transformativos que están tomando lugar en el mundo del trabajo a través de la innovación tecnológica, la evolución demográfica y el cambio climático y la globalización. Y evidentemente adopta un enfoque centrado en el ser humano, reafirmando con decisión el mandato de la OIT de acción a favor de la justicia social y del papel clave del diálogo social y de las normas internacionales del trabajo. Y la declaración estresa la necesidad de fortalecer las capacidades de todas las personas para que puedan beneficiarse de los cambios en el trabajo, de invertir en las instituciones del mundo del trabajo para asegurar una protección social adecuada para todos los trabajadores y de promover un entorno propicio para las empresas sostenibles, el crecimiento económico y el trabajo decente para todos. En segundo lugar, y sobre la base de esta declaración del centenario, está el marco de políticas para responder a la crisis del COVID-19 del OIT. Esto enmarca las respuestas en 4 pilares, subrayando la centralidad de las normas internacionales de trabajo en cada uno de ellos. En el primer pilar tenemos las políticas necesarias para estimular la economía y el empleo. En el segundo, aquellos para apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. En el tercer, las políticas para proteger a los trabajadores en el lugar del trabajo. Y en el cuarto pilar, las políticas que recurren al diálogo social para encontrar soluciones. Ahora, dada la naturaleza sin precedentes de esta crisis, el diálogo social, involucrando a los gobiernos y a las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, es más importante que nunca para que las políticas de respuesta sean efectivas y sostenibles. La OIT ha reunido y compartido información sobre las políticas formuladas por los países en respuesta a la crisis y la evidencia muestra que las actuaciones llevadas a cabo en estos ámbitos han resultado
eficaces. Y finalmente esto me lleva al tercer elemento que me gustaría resaltar. Las empresas sostenibles juegan y tienen que jugar un papel clave en la respuesta y recuperación de la crisis, dado que proveen trabajos que deben ser decentes, respetando los derechos humanos y laborales. Los gobiernos también tienen su papel importante para crear este entorno propicio. Las empresas deben ser apoyadas para que sean sostenibles y para que creen lugares de trabajo seguros e inclusivos con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y grupos vulnerables, trabajando con sus socios de negocios en la formalización y usando las relaciones industriales como un compromiso positivo para salir de la crisis. Es en este contexto el proyecto conjunto que estamos implementando junto con la Unión Europea, la OCDE y la Oficina de la Alta Comisionada Conducta Empresarial Responsable en América Latina, el Caribe, cobra toda su relevancia. Cómo fomentar estas prácticas es lo que vamos a discutir aquí en los próximos días. Además de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, el instrumento clave para la OIT en esta área es nuestra declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, que provee orientaciones a las empresas multinacionales, a los gobiernos y a las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Termino reiterando que la respuesta a la crisis y el futuro del trabajo puede y debe ser lo que queremos que sea, centrado en el ser humano, respetuoso de los derechos humanos y laborales y del medio ambiente. Una normalidad mejor, que juntos, con común propósito y voluntad, lo podemos lograr. Thank you very much, Director General. We'll now turn to Secretary General Correa. Secretary General, in these difficult times, how can responsible business conduct based on corporate respect for human rights contribute to address key challenges in this region? Looking ahead, how can these challenges be turned into opportunities for the region to build back better, again, ensuring responsible and sustainable recovery, as we heard about previously, and long-term resilient and inclusive growth? Gracias, Anita, Michelle Bachelet, Hilde Hardeman, Guy Ryder, que nos ha impresionado mucho con su español, espléndido español, con el acento de Liverpool, y el canciller Ferrer. Amigos, todos ustedes han hablado ya del impacto en salud, economía, la parte social, la parte medioambiental, la parte de gobierno, el impacto sobre pobreza. Yo diría que si esta situación actual presenta desafíos sin precedente, también, como lo han mencionado algunos de ustedes, presenta una oportunidad para reconstruir un futuro mejor, más incluyente, más resiliente. Y aquí los gobiernos y las empresas van a jugar un rol fundamental en la reconstrucción de la economía en los próximos años. Y esto ofrece nuevas oportunidades para reforzar los compromisos de la conducta empresarial responsable de acuerdo con las normas internacionales. Permítame destacar 3 maneras en que la conducta empresarial responsable puede apoyar una mayor, una mejor recuperación, una más incluyente, más sostenible recuperación. Primero, los gobiernos pueden y deben, insisto, y deben convertir a las empresas en aliados clave de la recuperación. Si no, esta no sucederá.
Para hacer frente a los choques actuales y futuros, la recuperación debe estar basada en un contrato social que proteja a los trabajadores y cree empleos de calidad. Asimismo, al usar criterios de conducta empresarial responsable en las medidas públicas de apoyo, los gobiernos pueden orientar sus recursos hacia empresas que tengan mayor probabilidad de crear valor económico, mayor valor social, ambiental, y de que esta creación de valor sea a largo plazo. Y también en que las empresas ayuden a combatir las desigualdades de género que siguen representando un desafío particularmente importante para la región de América Latina y el Caribe. En segundo lugar, implementar principios de debida diligencia, del due diligence, es fundamental para fortalecer la resiliencia de las empresas y de las cadenas de suministro, de las global value chains. También ayuda a gestionar riesgos y fomenta la integración de los intereses de los trabajadores, la sociedad y respecto del planeta en las operaciones de las empresas. En una encuesta reciente, el 70% de las empresas reconoció que no habían podido reaccionar de manera oportuna a la pandemia, a la crisis, porque no conocían con precisión sus propias cadenas de suministro, las de ellos, las de sus empresas. Estas empresas podrían haber enfrentado con mayor éxito a la crisis si es que hubiesen implementado el due diligence, la debida diligencia, antes de que se apareciera la pandemia. Tercero, hay que adoptar una conducta empresarial responsable que ayude a las empresas a recuperarse de manera más rápida y más duradera de los efectos de la crisis. Por ejemplo, facilitando su acceso a nuevo capital, a programas de ayuda, limitando los riesgos legales y protegiendo su reputación o el valor de su marca. Según el Edelman Trust Barometer del 2020, la ética en una empresa es 3 veces más importante para generar confianza que la competitividad de la propia empresa. La ética de una empresa 3 veces más importante que la parte productiva de la misma. Asimismo, promover una cultura de transparencia, de integridad y rendición de cuentas, de la accountability, es fundamental. La OCDE, en un esfuerzo conjunto con los organismos aquí representados, como lo mencionó Michelle Bachelet, pero también Guy Ryder, está trabajando con los gobiernos, con las empresas, con las partes interesadas de la región para fomentar esta agenda en el marco del proyecto, cito, Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe. Es muy sencillo el título, es muy fácil, es muy ambicioso, pero también dice todo el mensaje de qué es lo que nos proponemos. Estamos plenamente convencidos de que el esfuerzo multilateral que se evidencia en la organización, no solo la organización, además la asistencia, la convocatoria que tuvo este foro es fundamental, multilateral, fundamental. Y lo es no solo para ayudar a la región
hacer frente a la crisis, fomentar una recuperación rápida y duradera, sino también para construir una nueva normalidad, una mejor normalidad, en que las empresas latinoamericanas se vuelvan partícipes fundamentales del crecimiento incluyente y del desarrollo sustentable, en que se incorporen a los esfuerzos de la sociedad entera para lograr un mayor nivel de bienestar. Cuenten con el apoyo de la OCDE para promover una recuperación responsable, sostenible, resiliente en América Latina y el Caribe, y en que juntos podamos diseñar, podamos desarrollar y poner en práctica mejores políticas para una vida mejor. Gracias. Thank you very much, Secretary General. Again, we are hearing about the importance and centrality of business to this recovery effort, but in partnership with our key stakeholders, civil society and governments. Our last speaker on this opening panel, Ms. Hardiman from the European Union. Okay. And we're going to learn more about the EU process to develop mandatory human rights due diligence regulation in a video statement from Commissioner Reynders during the last day of the forum, and the working group has very strongly supported these efforts. But for today, Ms. Hardiman, what role is the EU playing to foster the national implementation of international instruments on responsible business conduct and respect for human rights by businesses, in particular in the context of the crisis generated by the COVID-19 pandemic? Thank you very much. It's a real honor to be with you today. So for the European Union, ever since its creation, peace, prosperity, and responsibility have been closely connected. Respect for human rights, for our environment, for our planet, are really part of the EU's DNA. The EU is very strongly committed to responsible business conduct. Ethically, it's the right thing to do, and economically, it's a smart thing to do. For people, for businesses, for society, for our planet. Responsible business conduct is key for achieving the Sustainable Development Goals. Now, we have heard it before, responsible business conduct really reinforces resilience and competitiveness. And the pandemic that affects us all across the globe has shown us more clearly than ever before. Societies and businesses that ensure respect for human rights and sustainability principles are better placed to come through this crisis than societies and businesses that do not. We are all better off if we ensure responsible business conduct. We must support and help each other to make this a reality. And as a frontrunner in this field, the European Union has a lot to share and indeed a responsibility to do so. The European Union uses a whole range of instruments to bring responsible business conduct into practice at home, in its relations with others, and at the multilateral level in line with the UN guiding principles. As the largest trading bloc in the world, the EU's trade policy is a formidable instrument. Responsible business conduct is a central part of the EU's trade agreements, such as the recently finalized agreement with Mercosur. Responsible business conduct really has to permeate all we do with a smart mix of voluntary and mandatory measures. Within the EU Non-Financial Reporting Directive requires large companies to disclose information on how they manage social and environmental challenges. At this point in time, some 6,000 of the EU's largest companies have to report on respecting due diligence standards. And also at the level of our EU member states, we see that corporate due diligence is increasingly becoming part of national legal standards. Some specific challenges need specific answers.
Take, for example, the EU's conflict mineral regulation that seeks to prevent trade in minerals that finance a conflict through a system for supply chain due diligence for importers of ores from conflict affected and high risk areas, an undertaking on which we work very closely together with the OECD. And of course, ensuring respect for the rights and interests of workers is key. The EU's unique social market economy model seeks to achieve this. And then there is civil society, who have a central role to play. The EU supports and cooperates with civil society organizations in their role as watchdog or to help affected communities to seek remedy. Their critical voice is really crucial. Finally, striving for climate neutrality is a must. The EU set itself an ambitious target of achieving climate neutrality by 2050 and launched what we call the European Green Deal in December 2019. Corporate governance is crucial and central for the success of this deep transformation. Now, we must do all we can to build back better after the current pandemic. This is a real opportunity that we must seize. We can do so. But this requires vision, determined action, investment, solidarity. This summer, the European Union launched a truly historic strategic investment facility, aptly called Next Generation EU, that should mobilize, together with the EU's budget, 2 trillion euros over the years to come to support this crucial process. But clearly, the European Union cannot be successful alone. That's why the EU builds and supports partnerships for responsible business conduct across the globe. And our project, the project in which today's forum is taking place, our project for responsible business conduct in Latin America and the Caribbean, where we work together with the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, the International Labour Organization, and the Organization for Economic Cooperation and Development, is, I think, an inspiring example. It's the first time that our organizations cooperate so closely and on such scale together. We are very proud indeed that we can contribute in this way to advancing responsible business conduct in Latin America, jointly with all present today, sharing the lessons that we have learned within the EU, but also, of course, learning from other partners. So to conclude, from the experience in the European Union over several decades, it is really clear to us that the business and human rights agenda is a crucial framework at home, in our relations with partners, and at the multilateral level. All together in the world, we face many challenges. Now, the COVID-19 pandemic, economic and social challenges, environmental challenges, challenges to fundamental rights, unfortunately. And we can only respond to those by upgrading our economies and societies to be more fair, inclusive, and environmentally sustainable, with respect for human rights at the very core of this undertaking. We must do whatever we can to make this happen for people today and tomorrow, for prosperity now and for future generations, and for our planet. Together, we can make this happen. Count on us, we count on you. Thank you very much for your attention. Great. I would like to thank our opening speakers. Again, thank you to all of our partners. As we mentioned, the working group is very grateful for the partnership of the High Commissioner's Office, of course, with all of the states that partner and cooperate, including Panama, and of course, the key partnership of the European Commission, the OECD, and the ILO. So thank you very much today for your opening remarks. Okay. We will now shift to our second panel, representing multi-stakeholder dialogue and different voices from different backgrounds. And as we heard from the opening panel, of course, we all have different roles to play, but it's not so much about how we work together, but the fact that given the global pandemic and the other crises that have ensued, we must work together. And so as we've really encouraged, it is very important for us to really listen to the voices of all as we try to understand the impacts of these different things
on rights holders. Our first speaker today will be the Executive Director of the Network of Women Lawyers for Human Rights, Nidia Grisela Castillo. And we will then hear from the International Organization of Employers Secretary General, Roberto Suarez. And also, after that, Fabio Arias from Workers United Central from CUT, Colombia. So, Ms. Grisela Castillo, to begin with you, from a civil society perspective, if you could tell us, the crisis triggered by the COVID-19 pandemic has really exacerbated or worsened pre-existing inequalities and discrimination in the region. From the perspective of civil society and communities in the region, how should business activities prevent human rights abuse and contribute to a new reality that is indeed more inclusive and sustainable? Gracias, Anita. Y quisiera saber si me escuchan bien. Okay. Gracias, Anita. Las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cerrar una época e inaugurar otras. Quizás en este momento no logremos comprender esta expresión, porque sin duda son más de 100 países en el mundo que han sido fuertemente golpeados de distintas maneras por la enfermedad del COVID-19, afectando de manera directa la salud, y el confinamiento ha traído consigo un deterioro en la economía. Esto tiene que ver mucho con las medidas implementadas por los estados para manejar la crisis sanitaria, ya que han sido medidas generales y no diferenciadas. Estas acciones han puesto en mayor riesgo a los grupos más vulnerables, por ejemplo, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las personas privadas de libertad y las personas que viven en situación de pobreza, especialmente los campesinos, indígenas y afrodescendientes, entre otros grupos. Por tanto, yo también a esta situación le llamaría crisis humanitaria, porque existe una completa amenaza contra poblaciones enteras. En este contexto, algunos países de América Latina han emitido decretos para realizar desembolsos millonarios destinados a atender la crisis sanitaria. Sin embargo, la realidad es otra. En mi país, a mediados del mes de marzo se desembolsó más de $420 millones para construir hospitales, contratación de médicos y compras de medicamentos, donde hasta el día de hoy todo ha quedado en palabras. Por eso miles de voces de hondureños se preguntan ¿dónde está el dinero? Por otro lado, el sector empresarial, aunque ha dado muestras de solidaridad a través de sus donaciones, a nivel de la implementación de los proyectos de distinta índole, la situación ha sido adversa. Mientras grupos afectados y comunidades tratan de continuar sus legítimas luchas por sus derechos, muchos proyectos empresariales no solamente han continuado con sus actividades, sino que han acelerado empleando estrategias que afectan el tejido social y la seguridad de los comunitarios. También se ha incrementado la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en un país que ocupa el primer lugar en el mundo en ataques de este tipo, donde el sector empresarial se ha visto involucrado. Por eso las empresas deberían de evitar contribuir directa o indirectamente a la división y tensiones que se crean socialmente por los proyectos que lideran. Evitar involucrarse en acciones de violencia por partes de fuerzas de seguridad del Estado contra comunitarios y líderes ambientalistas que se oponen a estos proyectos por no ser consultados, como también de abstenerse para hacerse valer de otros medios, como lo es la seguridad privada, y ejercer desalojos arbitrarios y violentos contra personas que manifiestan su inconformidad con aquellos proyectos inconsultos y con irregularidades. Para tener una sociedad más inclusiva y sostenible, las empresas públicas y privadas deberían de impulsar procesos democráticos donde les permita participar a las comunidades y éstas se sientan incluidas, permitiéndoles manifestar sus necesidades. Es importante que las empresas, al cumplir con sus responsabilidades de consultar a las comunidades, respeten los procesos de toma de decisiones internos, ya que estos tienen una validez legal y sociocultural clara.
Las desigualdades preexistentes del COVID-19 se han producido por las sostenidas prácticas de exclusión del sistema económico en que vivimos. Por eso, hoy más que nunca es importante que el desarrollo económico cambie sus formas y se reinvente sobre la actividad empresarial que lo sostiene y poner en el centro de la toma de decisiones a las comunidades y sus derechos. Solo con una plena y con la efectiva participación de las comunidades podrá haber una recuperación económica inclusiva y sostenible. Nunca es tarde para dar un nuevo inicio. La esperanza también es un bien común que nos une a todos y todas. Muchas gracias. Thank you very much for that perspective, and we need a new model of economic development. Our next speaker, Secretary General Juarez from the International Organization of Employers. If you can share with us from the perspective of employer organizations, and in particular from your members in the region, what are the new opportunities that offer a return to a better reality from your perspective, and what commitments would be needed from the other sectors of society to make that possible? And from what more should be done by business in the region? Thank you, Anita. I suppose that I can be heard. I will speak in my mother tongue, the Spanish, and I will try to answer the questions that you have raised in a comprehensive manner. Agradecemos enormemente la invitación para participar en este panel, ¿no? El quinto foro regional sobre empresas y derechos humanos nunca ha sido más pertinente que hoy, precisamente por las cuestiones que usted ha resaltado, ¿no? La crisis de la pandemia, que es una crisis económica, pero una crisis social profunda. La pandemia, además de traer sus propios desafíos en torno a los derechos humanos, nos demanda como comunidad empresarial, y quiero empezar con esto, la necesidad de un mensaje, la necesidad de enviar un mensaje claro, nítido desde este foro, ¿no? Los derechos humanos no son un aditamento de lujo o complementario del que podemos olvidarnos durante la crisis. Debemos enfocarnos particularmente en estos momentos, durante la pandemia, en su defensa. La población más vulnerable está más expuesta que nunca, y en esta región más aún. Los derechos humanos han sido un tema clave para nuestra organización, la OIE, con sus 150 federaciones miembros, que representan a más de 50 millones de empresas. Pero lo importante no es el número de empresas, sino el papel de liderazgo que nuestras organizaciones tienen. Créanme, desde la OIE, en el desarrollo de los principios rectores hemos hecho un esfuerzo no siempre fácil para crear conciencia, para desarrollar capacidades, para orientar y para apoyar a las empresas en la implementación, particularmente en la región de América Latina. Tengo que decir que las organizaciones empresariales de la región están comprometidas, muy comprometidas. Y vemos organizaciones como la ANDI en Colombia, la CPC en Chile, la COEP en Honduras, la CACIF en Guatemala, la CONFIEP en Perú. Podemos observar cómo en sus prioridades, pero en sus prioridades estratégicas está precisamente el actuar en el ámbito de derechos humanos. Y esto no es común, no es tan común en otras regiones, créanme. Tenemos redes como la red que acabamos de crear para la erradicación del trabajo infantil, donde estas organizaciones están muy presentes. Pero su presencia es clave por una razón sencilla. No solo participan en la formulación de políticas, sino que tienen una enorme capacidad de convocatoria, una enorme capacidad de influencia para coordinar la acción colectiva de las empresas, para coordinar también lo que son los principios de la atención a problemas sistémicos como el trabajo infantil, la libertad de asociación, la no discriminación, entre otros. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de actuar de manera conjunta. Debemos ser más conscientes que nunca, y lo han repetido los distintos ponentes, que para enfrentar estos tiempos la actitud de una sola empresa o un solo actor van a ser totalmente insuficientes. Necesitamos hacerlo juntos. Cuando miramos hacia atrás, en los últimos 9 años, vemos un desarrollo extraordinariamente dinámico, y es importante reconocerlo. Yo creo que la alta comisionaria lo ha reconocido, en el que las empresas han realizado esfuerzos significativos, las empresas de la región, para identificar riesgos, para ser más transparente, para comprometerse con los esfuerzos de diligencia, el deber de diligencia debida, ¿no?
en el ámbito de derechos humanos, guiados por los principios, ¿no? Se han desarrollado además cada vez más esquemas de informes y marcos de diligencia debida, ¿no? Ahora, bien, las instituciones no solo se centran en el desempeño financiero. De hecho, los principios rectores de Naciones Unidas han representado también un verdadero factor de cambio. Los principios rectores establecieron claramente cuál era la responsabilidad de cada actor, ¿no? Y crearon un entendimiento común, un gran consenso que debemos preservar. Somos muy conscientes de que los problemas distan de haber sido resueltos. No, claro que no. Esto no era de esperarse. Lo importante aquí es que saber que estamos en el camino correcto y que lo estamos más específicamente en la región. Solo hay que ver la gran concurrencia a este foro y observaremos que el desarrollo de los planes nacionales de acción por parte de los gobiernos de la región, así como las múltiples iniciativas en América Latina, ya reflejan una concienciación que no existía antes. Y en esto me gustaría agradecer tanto a Michelle Bachelet como a Guy Ryder su liderazgo en la promoción de estos derechos y, sobre todo, su ayuda para el compromiso también empresarial con los mismos, ¿no? Y también me gustaría agradecer a Dante Pesque por su gran compromiso y dedicación a este tema. Realmente es él quien convirtió este foro regional en lo que es hoy. No vivimos, y ya más respondiendo a las preguntas, en el mejor de los mundos, como decía el famoso filósofo Leibniz. Quizás nos deberíamos preguntarnos más dónde están las deficiencias, dónde están las lagunas y cómo podemos abordarlas en esta crisis. Y hay por lo menos 4 elementos que deberíamos tener en cuenta. El primero, debe ponerse mucha más atención en la pequeña y mediana empresa. Son la columna vertebral de las economías y también de su empleo. No lo perdamos de vista. Quizás la atención se ha centrado demasiado en empresas grandes, en empresas multinacionales. Segundo, no se ha elaborado suficientemente, a nuestro juicio, el rol de los gobiernos. El primer pilar, el deber de proteger del Estado, sigue siendo una gran oportunidad que debe ser más trabajada conjuntamente. Pero debemos desarrollar más este pilar para que los esfuerzos de la comunidad empresarial no queden cojos. Tercero, las causas fundamentales de los actuales desafíos en los derechos humanos estriban en el más de 60% de la población ocupada a nivel mundial que está en la informalidad. En muchos de nuestros países este porcentaje es muy elevado, 70-80%. La pobreza también, la corrupción, necesitan un enfoque muchísimo más ambicioso, post-COVID. Cuarto, las asociaciones, los partenariados entre empresas, gobiernos y otros actores deben extenderse más y sobre todo deben ser más eficientes. Tenemos defectos de comunicación, desafíos de confianza. Tenemos que trabajar en esa confianza que es necesaria para que los partenariados sean eficientes y se extendan mucho más. Y por último, tenemos que tener un debate mucho más maduro sobre los desafíos de derechos humanos en lo que tiene que ver con las cadenas de suministro. Quizás deberíamos estimular de una manera más eficiente a aquellas empresas que son transparentes, que son honestas, que aun teniendo retos, desafían esos retos de una manera clara. Vemos en algunas ocasiones que estas empresas son, contrariamente a lo que pudiera esperarse, más expuestas o están más expuestas por su apertura. Señoras y señores, el antiguo secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó que la ausencia de una actividad empresarial sólida y no su presencia es lo que condena a gran parte de la humanidad al sufrimiento. Ahora bien, necesitamos que esta actividad, hoy más que nunca, sea sostenible. Necesitamos también integrar mejor el sector privado en nuestras acciones, comprometerse más con un grado de confianza con otros grupos de interés. Y es en este contexto en el que la OIE, nuestros miembros, nuestras empresas en la región están preparados para contribuir a la agenda de Naciones Unidas para una mejor difusión e implementación de los principios rectores y para garantizar que podamos reconstruir mejor esta crisis. Necesitamos generar confianza, construir puentes, disipar miedos, informar, orientar y, sobre todo, comprometernos con resultados todos juntos. Comprometerse con los derechos humanos es apostar por sostenibilidad, por el futuro de la empresa y por su competitividad. Muchas gracias por el tiempo. Thank you so much, Roberto.
And our last panelist, but one of our most important, we have heard a lot about the importance of work and workers and the fact that they are essential to our rebuilding. I'm pleased to have our last speaker, Fabio Arias, representing Workers United Central. Fabio, the health and economic impact of the COVID-19 pandemic has really shown the precariousness and vulnerability and injustices of the world of work. From a trade union perspective, what is needed to rebuild our workplaces and economies and set the world back on a sustainable and just path? Gracias, Anita. Gracias especialmente a todos los que han prestado este escenario, este foro regional, por la invitación que nos han hecho a participar en él, especialmente aquí en la instalación. Esta intervención la hago a nombre de los trabajadores, a nombre de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y a nombre de la CUT Colombia. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya muchos de los anteriores personas que nos han antecedido han graficado la grave situación económica, social, laboral, humanitaria que hoy se da en medio de esta pandemia. Nosotros desde el mundo del trabajo tenemos que decir en primera instancia que antes de la pandemia ya los trabajadores la pasábamos muy mal. La pasábamos muy mal por todas las políticas que se han venido desarrollando aquí en la región. De expresiones de la ortodoxia neoliberal que evidentemente piensan que la única forma en que las empresas son sostenibles es sobre la base de rebajar significativamente los costos laborales, las bajas de salarios e inclusive recortar derechos de toda índole. Es decir, una agresión frente al tema general de los derechos humanos. Las expresiones que se dieron el año pasado aquí en la región, en Centroamérica, en Ecuador, en Chile y aquí en Colombia, ya reflejaban exactamente un balance que estábamos haciendo los trabajadores sobre esta grave situación que ya estábamos atravesando. Con la llegada de la pandemia, todo absolutamente se recrudeció de manera significativa, pero lo que hay que decir es que se recrudeció siempre para los que ya teníamos una situación muy mal y la estábamos pasando muy mal antes de la pandemia. Y yo creo que ese es el problema principal que hoy tenemos. Si se reconoce o no que definitivamente se va a hacer unas políticas que verdaderamente rectifiquen a fondo lo que ya venía mal y que con la pandemia se recrudeció definitivamente. Ha fracasado el modelo neoliberal de las privatizaciones en el sistema de la salud, que es un derecho fundamental, pero como lo volvieron un negocio, cuando se necesitó atender a la población, no hubo cómo hacerla. Se anuncian grandes inversiones para la atención en medio de la pandemia y en general en toda la región no se hace. En mi país no aparece la plata por ninguna parte y esos héroes que aquí dicen en Colombia son los trabajadores de la salud no tienen ninguna expresión importante sobre eso. De tal manera que esta situación en la pandemia, digo, se ha recrudecido. Lo mismo el trabajo y los derechos laborales. Lo mismo inclusive la situación del cambio climático. Estas expresiones exactamente de las matrices energéticas que hoy tenemos que tienen que ser modificadas. Entonces, aquí el primer asunto que tenemos que decir es que si queremos obtener resultados distintos a los que ya traíamos antes de la pandemia y ahora en lo que puede llegarse a constituir la pospandemia, aunque no ha pasado, tienen que hacerse frente a políticas y acciones totalmente diferentes. Las multinacionales, los instrumentos que hoy tienen para que verdaderamente las multinacionales en todas esas cadenas de valor cumplan con los mínimos derechos o los mínimos estándares que se han puesto especialmente desde la OIT, absolutamente no se cumplen porque son instrumentos absolutamente voluntarios, no tienen ninguna vinculación verdaderamente directa, es decir, que sean vinculantes. Por el contrario, se hablan de las famosas diligencias debidas, que no son sino una forma y unas frases genéricas para tratar de decir que las multinacionales sí cumplen, pero verdaderamente no hay ni gobierno ni organismos internacionales que verdaderamente les hagan cumplir esos derechos. Y por eso nosotros consideramos que
tiene que haber mecanismos vinculantes. Lo que se hace hoy en Naciones Unidas sobre un tratado jurídico vinculante debe mantenerse, a ver si logramos verdaderamente hacer que estas multinacionales que tienen poderíos infinitos no sigan burlándose de las obligaciones tanto nacionales como internacionales que tienen. En ese sentido, pues, desde el mundo de los trabajadores, insistimos que hay que hacer una profunda revisión de la ortodoxia neoliberal si queremos verdaderamente que haya una verdadera reactivación económica. Todos los tratados de libre comercio que se le han impuesto a nuestros países, aquí en América Latina, han sido verdaderamente nefastos. Si no se recupera la producción y el trabajo nacional frente a las arremetidas de estas multinacionales, definitivamente no puede haber reactivación ni empleo. Y en términos específicos de los gobiernos y los empresarios de los países, si no aceptan de que la reactivación económica se debe hacer también defendiendo la producción nacional, pero adicionalmente el empleo de los trabajadores, pero con derechos y no quitándole los derechos, no va a haber posibilidad ni reactivar la economía, ni mucho menos reactivar el empleo. En mi país hoy hay una agresión profunda sobre el tema exactamente de los derechos humanos, en especial en los temas de la guerra y de la violencia. Tenemos un gobierno muy desafortunado que ha querido hacer trizas los acuerdos de paz, lo viene haciendo. Hoy en nuestro país hay 51 masacres se han desarrollado en este año y el gobierno no ha entendido que tiene que aplicar una política fuerte para controlar el paramilitarismo, el narcotráfico y grupos insurgentes que todavía permanecen en la ilegalidad y no han querido proceso de paz. Se nos puede desbaratar ese avance significativo que hemos hecho en materia de la paz con el acuerdo por tener un gobierno que no respeta esos acuerdos y viene encaminado también a no respetar los fallos judiciales que se vienen dando en el país, como ha sido el tema de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio medida de aseguramiento a un expresidente en Colombia, Álvaro Uribe, y el gobierno, en vez de respetar y fortalecer esas decisiones del aparato judicial, ha venido cuestionándolas y llamando exactamente a desconocerlas y a hacer modificaciones sustanciales para acabar con esas cortes independientes que realmente deben fortalecerse. La situación entonces para los trabajadores es muy grave en términos de la pandemia y requerimos modificar sustancialmente esta ortodoxia neoliberal, estos tratados de libre comercio que solamente le sirven a los multinacionales y fortalecer nuestro mercado interno, nuestra producción nacional y verdaderamente establecer que todos esos derechos consagrados por la OIT en el trabajo fundamental y en los derechos humanos que sigue consagrando las Naciones Unidas verdaderamente se cumplan en estos países. Muchísimas gracias y muchos éxitos para este foro. Thank you very much for those remarks as well. So we are concluding today. Thank you all very much for your time and your ideas. This concludes the opening plenary of the Regional Forum. Again, along with others, I really want to thank my colleague Dante Pesce, the vice chair. He was the architect of this forum, which is now grown and is in its 6th year. And he is also the visionary that is bringing the working group forward on our 10-year anniversary project. The working group looks forward to learning more about the challenges and perspectives on this way forward for this region. It is going to provide invaluable input to our work to take stock of the state here and generally, and to develop a roadmap for the region and globally for a decade of action on business and human rights. I wish you all a productive week of virtual discussions, of candid but necessary dialogue. Thank you very much.